Se sabe que antes de la aparición del cristianismo, el Islam y la mitología griega, la primera gran civilización de la humanidad, Sumer, también estaba representada en la antigua Mesopotamia. Su ubicación actual se encuentra en el sur de Irak. Este centro de civilización alberga numerosos dioses y demonios, que constituyen la base de nuestra comprensión de los poderes sobrenaturales llenos de miedo y caos, y en algunos casos, de protección y benevolencia. Las leyendas recorren la historia e influyen en nuestra forma de ver las fuerzas del bien y del mal. Los sumerios surgieron hace 5000 años en lo que hoy es Mesopotamia e Irak, y están considerados una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Construyeron ciudades famosas como Uruk, Ur y Eridu, crearon el primer sistema de escritura del mundo y continuaron la leyenda que ha perdurado a través de los tiempos. Sin embargo, las historias de los sumerios no solo hablan de heroísmo o gloria divina. También hablan de las fuerzas de la oscuridad y el caos y reflejan la realidad impredecible y casi siempre violenta de la vida en la antigua Mesopotamia. Los demonios de la mitología sumeria no eran la encarnación total del mal en la que pensamos hoy, pero representan el caos, la enfermedad y la muerte que existen en la vida cotidiana. Son figuras a las que hay que temer, respetar y a veces negociar con ellas. Empecemos por una de las figuras más infames, Pazuzu. Pazuzu, el rey demonio de los vientos, es una personificación del viento del suroeste y ostentaba el reinado sobre los demonios del viento Lilu. Como entidad apotropaica, se le considera un viento destructor y peligroso, pero también una fuerza de defensa contra otros demonios, protegiendo a la casa de su influencia. En particular, protege a las mujeres embarazadas y a las madres, a las que puede proteger de las maquinaciones de la demoníaca Lamashtu, su rival. Se le invoca en rituales y se utilizan representaciones suyas como hechizos protectores. Hampu es su padre. Tiene conexiones con otras deidades del viento como Lamashtu y los demonios Lilu, otros demonios guardianes y la extraña deidad enana egipcia Bes. Pazuzu tiene dos aspectos principales. En primer lugar, como demonio de la casa, un espíritu familiar, y en segundo lugar, como demonio de viento errante que atraviesa las montañas, donde muestra un carácter más salvaje. Existe un uso bien documentado de Pazuzu en la magia blanca mesopotámica. Cabe suponer que su forma inhumana y grotesca se utilizaba para ahuyentar a los invitados no deseados y evitar que sus súbditos, demonios del viento, entraran en la casa y causaran estragos. Su papel en los rituales y la magia está documentado por inscripciones en el reverso de sus estatuas o en textos rituales. Para obtener el favor y la protección del demonio, se utilizaban hechizos, conjuros y artefactos especiales que se colocaban dentro y alrededor de la casa o se llevaban en el cuerpo para conseguir el efecto deseado. Según Wigerman, la figura de Pazuzu apareció repentinamente a principios de la Edad del Hierro. Sus primeras representaciones visuales no se atestiguan hasta el siglo VIII a.C., con los primeros hallazgos en las tumbas de Nimrud, y sus primeras apariciones en textos pueden fecharse en el siglo VII a.C. La mayoría de sus representaciones se encontraron en los siglos VII y VI a.C., y los hallazgos más recientes se remontan al Imperio Seleucida. Existen varias teorías sobre su origen exacto, pero ninguna se ha demostrado definitivamente. Una especulación sobre el origen del nombre Pazuzu se remonta a Bazi, mencionado en la versión de Tel Leilan de la lista de reyes sumerios y que fue rey de Mari. A este nombre le sigue el del siguiente rey, Zidi. El nombre de Bazi va precedido de Ambu, su padre, que se cree inspiró al dios Ambu, que más tarde se convirtió en Jambu, el padre de Pazuzu. La teoría es que, dada la conexión entre Ambu y Jambu, el nombre de Pazuzu podría ser una construcción de los nombres de los siguientes reyes, Ba-Zi-Zi-Zi. Otra especulación es que Bes y Pazuzu no tienen un origen común, sino que Pazuzu
es un vástago de Bes. Pazuzu es más conocido en la cultura popular occidental por la novela de 1971, El exorcista, y la película de 1973, El exorcista. En ambos casos, Pazuzu es el espíritu maligno que posee a la joven Regan McNeil. Pazuzu es quizás el demonio sumerio más conocido. Era conocido como el rey de los demonios del viento y traía el hambre y la peste, pero también era una extraña especie de protector. Esta doble naturaleza, destructora y protectora al mismo tiempo, muestra cómo veían los sumerios el caos. No solo lo temían, sino que aprendieron a domarlo cuando era necesario. Pero Pazuzu fue solo el principio. Lamashtu, la secuestradora de niños de pesadilla, era una semidiosa que amenazaba a las mujeres durante el parto y, si era posible, secuestraba a sus hijos durante la lactancia. Era hija del dios del cielo Anu. A diferencia de muchas otras figuras y representaciones demoníacas comunes en la tradición mesopotámica, Lamashtu no actuaba siguiendo instrucciones de los dioses, sino que actuaba maliciosamente por iniciativa propia. Tenía 7 nombres y en los conjuros se la describía como 7 brujas. Sus maldades incluían, entre otras, matar a los niños y a los no nacidos, dañar a las madres y a las embarazadas, comerse a los hombres y beber su sangre, perturbar el sueño, provocar pesadillas, destruir el follaje, contaminar ríos y lagos y traer enfermedades y muerte. Pazuzu, un dios o demonio, se invocaba para proteger a las parturientas y a los bebés de la malevolencia de Lamashtu, normalmente en amuletos y estatuas. Lamashtu se representa como un híbrido mitológico, con cuerpo peludo, cabeza de león, con dientes y orejas de asno, dedos y uñas largos y patas de pájaro con garras afiladas. A menudo se la representa de pie o arrodillada sobre un burro, amamantando a un cerdo y a un perro y sujetando serpientes. Imagina vivir con el miedo constante a una fuerza invisible que solo puedes mantener a raya mediante oraciones y rituales. El terror de Lamashtu demuestra hasta qué punto estos mitos caracterizaban la vida cotidiana de los sumerios. Los antiguos mesopotámicos creían que una persona tenía un alma que residía en el cuerpo físico. Tras la muerte, el alma abandonaba el cuerpo físico y pasaba a la otra vida. A diferencia de otras religiones, los mesopotámicos no creían que las personas fueran juzgadas en función de sus actos en vida y enviadas a diferentes mundos en la otra vida dependiendo de cómo fueran juzgadas. Por el contrario, los textos mesopotámicos muestran que todas las personas, independientemente de su clase económica, función social o posición moral, iban al inframundo después de la muerte. El inframundo de la mitología mesopotámica era una gran metrópolis subterránea con edificios residenciales e incluso palacios, conocida por diversos nombres como Kur e Irkala. Kur no solo estaba poblado por las almas de los mortales fallecidos, sino que también albergaba seres sobrenaturales como los demonios Gaia. La diosa Ereshkigal gobernaba todo esto desde su palacio. El nombre de Ereshkigal se traduce aproximadamente como Reina del Gran Inframundo o Señora del Gran Lugar. No está claro quiénes eran sus padres en el panteón mesopotámico. En otros registros, sin embargo, se hace referencia a la reina del inframundo como hija de Nana, el dios de la luna, y Ningal, la diosa de los juncos. Los textos mesopotámicos, sin embargo, afirman que esta diosa era la hermana mayor de Ishtar, la diosa del amor y la guerra, y Shamash, el dios del sol y la justicia. Ereshkigal tuvo 4 maridos diferentes, entre ellos Gugalana, el toro del cielo, y Nergal, el dios de la muerte. Como reina de Kur, el papel de Ereshkigal, como deidad, se centraba principalmente en la muerte y en los rituales asociados al final de la vida de una persona. La función principal de esta diosa era velar por las almas de los muertos y actuar como barrera entre la vida y la muerte para garantizar que los vivos y los muertos no interactuaran entre sí. Sin embargo, Ereshkigal
también tenía la tarea de garantizar que los muertos fueran enterrados correctamente y que se llevaran a cabo los rituales anuales. Este aspecto de su papel era tan importante que abdicaba de su responsabilidad de separar a los vivos de los muertos si los rituales mortuorios no se realizaban correctamente. La mayoría de las veces, Ereshkigal permitía que los muertos visitaran a los vivos como espíritus para reprenderles si no realizaban correctamente los rituales de los muertos, o para recordarles que los muertos dependían de los vivos para vivir una vida pacífica en el más allá. El descenso de Inanna comienza con Ishtar, también llamada Inanna, descendiendo a Irkalla para asistir al funeral del primer marido de Ereshkigal, Gugalana. Antes de partir, Ishtar se viste con ropajes de gran poder. A las puertas del inframundo, Ishtar exige que la dejen entrar. El guardián Neti vacila porque teme que Ishtar haya venido a conquistar Irkalla. Cuando Ereshkigal se entera de la llegada de su hermana, ordena a Neti que haga que Ishtar se quite un trozo de su manto en cada una de las 7 puertas del inframundo para asegurarse de que la diosa entrará en la tierra de los muertos sin su poder. Ishtar accede, pero tras entrar en el inframundo, rompe sus reglas al sentarse en el trono de su hermana y es asesinada por su ofensa. Cuando los sirvientes de Ishtar se enteran de su muerte, piden a la reina de Kur que les permita ver su cadáver para poder resucitar a la diosa. Pero la diosa del amor sigue atrapada en el inframundo porque, como difunta, tiene prohibido regresar al mundo de los vivos. Ishtar se entera de que puede escapar del inframundo si proporciona un hombre sustituto para que sea capturado en su lugar. La diosa del amor y la guerra elige finalmente a su marido, el dios pastor Dumuzi, como sustituto, y este es arrastrado al inframundo por los demonios, mientras que Ishtar es liberada. Otra leyenda mesopotámica que aporta información importante sobre la reina de Kur es la historia de su matrimonio con Nergal, el dios de la muerte y la peste. Al principio de la historia, los dioses mesopotámicos celebran un banquete. Ereshkigal, la reina del inframundo, no ha podido abandonar el reino de los muertos. Como no puede asistir al banquete, Ereshkigal envía allí a su consejero, Namtar, como su representante. Cuando Namtar llega, la mayoría de los dioses le presentan sus respetos como representante de Ereshkigal. Nergal, sin embargo, se niega a mostrar el mismo respeto a Namtar. Cuando la reina de Irkalla se entera, exige que Nergal rinda cuentas de sus actos y acuda a ella en el inframundo. Según la leyenda, Ereshkigal pretendía matar a Nergal porque había faltado al respeto a su representante. Curiosamente, existen 2 versiones de lo que ocurre cuando Nergal acude a Kur. En una versión, Nergal consigue seducir a Ereshkigal y las 2 deidades se convierten en amantes. Tras pasar 6 días en Irkalla, Nergal regresa al mundo de los vivos. Ereshkigal, que añora a su nuevo amante, exige a Nergal que vuelva con ella al inframundo, y éste accede. En la otra versión de esta historia, Nergal llega a Kur, domina a la reina y la empuja fuera del trono. Cuando Nergal se dispone a matar a la diosa, Ereshkigal le convence de que le perdone la vida, prometiéndole casarse con él. Ambas versiones de la historia terminan con el matrimonio de las 2 deidades y con Nergal compartiendo a partes iguales el poder de Ereshkigal como nuevo rey del inframundo. Los ritos funerarios inadecuados podían hacer que el alma se convirtiera en un hidim, o espíritu vengativo. El concepto de fantasmas o espíritus en Mesopotamia es comparable al de las sombras de los difuntos en el inframundo en la mitología de la antigüedad clásica. Las sombras o espíritus de los difuntos se conocían como hidim en sumerio, que se adoptó en acadio como etemmu. Se suponía que los hidim eran creados en el momento de la muerte y asumían la memoria y la personalidad del difunto. Viajaban al inframundo, Irkalla, donde se les asignaba un cargo, y llevaban una vida que en algunos aspectos se parecía a la de los vivos. Los familiares del difunto debían ofrecer comida y bebida a los muertos
para aliviar su sufrimiento. Si no lo hacían, los espíritus podían infligir desgracias y enfermedades a los vivos. Las dolencias físicas derivadas de oír o ver a un espíritu incluían dolores de cabeza, problemas oculares y auditivos, diversas afecciones intestinales, dificultad para respirar y mareos, fiebre y trastornos neurológicos y mentales. Para la curación, se realizaban actos rituales mediante ofrendas, libaciones, figurillas, entierros y traslados rituales, encierros, amuletos, fumigaciones, vendajes, ungüentos, pociones, abluciones y supositorios. Esta atención a los bajos fondos revela una cultura que se ocupaba intensamente de la muerte y de lo que hay más allá, temores que siguen teniendo repercusiones hoy en día. Además de poderosos demonios como Pazuzu y Lamashtu, los sumerios también creían en innumerables espíritus menores llamados Utuku. Los Utuku eran una clase ambigua de demonios en la antigua mitología mesopotámica. Eran distintos de los Dingir, Anunnaki e Igigi, y generalmente eran malévolos, aunque un miembro de los demonios, Pazuzu, estaba dispuesto a entrar en conflicto con otros demonios, así como con los dioses, aunque se le describe como una presencia hostil hacia los humanos. Aún no se han identificado representaciones visuales del Uduk, pero las descripciones le atribuyen características también atribuidas a otros antiguos demonios mesopotámicos: una sombra oscura, sin luz a su alrededor, veneno y una voz ensordecedora. Los rituales para apaciguarlo eran habituales, sobre todo en acontecimientos vitales importantes como bodas o nacimientos. Las leyendas sumerias sobre el demonio, desde el temible Lamashtu hasta el misterioso Pazuzu, ofrecen una fascinante visión de la relación de las antiguas civilizaciones con el caos y el mal. Y esto es lo que distingue a los sumerios de otras culturas, que normalmente solo pintan un cuadro negativo de las fuerzas del mal. Los sumerios consideraban a estos seres sobrenaturales como entidades complejas con las que había que luchar, negociar y a veces apaciguar. Lamashtu, por ejemplo, que amenaza el nacimiento y la vida del bebé, solía combatirse con amuletos y rituales para garantizar la seguridad durante el embarazo y el parto. Los sumerios veían el mal como un reflejo constante de lucha, en el que coexisten la destrucción y el poder de la protección, y en el que el desastre o la salvación pueden producirse a través de la guía de estas fuerzas. Gracias por adentrarte en este terrorífico y fascinante mundo de la mitología sumeria. Dinos en los comentarios de abajo si estás de acuerdo con el concepto del mal y los dioses en la mitología sumeria. No olvides darle a me gusta y compartir la página, y mientras tanto, recuerda tener cerca tus amuletos por si ocurre algo sobrenatural.